Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 24, Recuperen su patria. Para entender la palabra patria, utilizada en este capítulo, es necesario entender la palabra de la cual se deriva en el idioma ruso. Patria es utilizada para nombrar el término ruso rodina, que también se puede traducir como tierra natal. La palabra rodina transmite una profunda reverencia hacia los antepasados, una responsabilidad por los descendientes y una conexión íntima con la tierra donde vive la familia. La palabra rodina se deriva de dos raíces rusas que están unidas por la letra I. La primera raíz es rod, que hace referencia al nombre del dios creador en la antigua tradición eslava. Rod también significa origen, derivación, nacimiento, pariente y por extensión, padre. La segunda raíz rusa es na, que significa madre. De igual forma, es muy probable que esa misma raíz, na, forme parte de la palabra natus, del idioma latín, cuyo significado es nacido. De natus se derivan palabras como nativo y naturaleza. Con el pasar del tiempo, la palabra rodina, que hacía referencia a padre y madre, adquirió un significado más amplio y fue utilizada para referirse a la familia o a los parientes. Por asociación, rodina pasó a referirse a la ubicación geográfica particular, donde residían las generaciones sucesivas de la misma familia. Es importante considerar que la palabra patria, derivada del término ruso rodina, hace un mayor énfasis en el aspecto nativo o familiar antes que referirse al aspecto geográfico. Una vez hablé con Anastasia sobre el concepto de patria. Al principio no pude entender su punto de vista, de hecho, me pareció bastante extraño. Sin embargo, todavía puedo recordarlo claramente. Le pregunté lo que se debería hacer para evitar las guerras, tanto terrestres como interplanetarias, para detener el crimen y para tener niños sanos y felices. Su respuesta fue la siguiente. Tenemos que decirles a todos, Vladimir. Recuperen su patria. ¿Recuperar su patria? ¿Estás segura de que no te equivocas, Anastasia? Todos tenemos una patria, o una tierra natal, pero algunos viven en otros lugares. En su lugar, quizás debiste haber dicho, vuelvan a su patria. No fue una equivocación, Vladimir. La mayoría de la gente que vive hoy en la Tierra no tiene patria. ¿Cómo que no tienen patria? Para los rusos, Rusia es su patria, para los ingleses, sería Inglaterra. Todos nacimos en un país, y ese país es nuestra patria. ¿Crees que la patria se define por las fronteras que alguien más ha establecido? Así es como suele hacerse. Cada país tiene sus fronteras. Y si no existieran esas fronteras, entonces, ¿cómo podrías determinar tu patria? Por el lugar donde la persona nació, su pueblo, su aldea, su ciudad. Y la tierra podría describirse como la patria de toda la gente. La tierra podría ser, sin duda, la patria de toda la humanidad. Pero en realidad, la patria de una persona es el lugar donde todos los niveles de su existencia convergen en un solo punto, conectándola con el cosmos. La patria debería ser el lugar donde has creado un espacio de amor, el punto donde estás en contacto con el universo y experimentas el cosmos. A través de ese contacto, se obtiene una fuerza inconmensurable, e incluso, llegas a ser conocido en otros mundos. Todo te servirá, tal como Dios, nuestro Creador, lo planeó originalmente. Anastasia, ¿podrías expresarte con mayor sencillez? Me resulta complejo entender los planos de la existencia del ser, así como su conexión con el cosmos. Bien, entonces necesitamos empezar nuestra conversación sobre lo que constituye el nacimiento. De acuerdo, pero por favor, no divagues sobre el tema. Cuéntame algo útil y práctico, algo que tenga sentido para nosotros en la actualidad. Por ejemplo, menciona la manera en la que imaginas la vida familiar, el nacimiento y la crianza de los hijos. Habla de lo que se debe hacer para que los niños sean felices. ¿Puedes trazar un plan o dibujarme una imagen? Sí, sí puedo. Entonces, háblame de ello. Pero no me vuelvas a hablar de la vida en el bosque, ni de la ciencia de las imágenes elementales. Nadie conoce esa ciencia, solo tú. No pude terminar la frase porque me vi sepultado bajo una montaña de preguntas.
Sobre todo, me preguntaba la razón por la que yo mismo estaba tan interesado en la opinión de una ermitaña de la taiga que hablaba de nuestros problemas cotidianos. ¿Cómo era posible que ella comprendiera no solo nuestras condiciones de vida, sino también nuestras emociones? ¿Y para qué nos serviría todo ese embrollo de la ciencia de las imágenes elementales? No pude quedarme sentado, me puse de pie y caminé nerviosamente de un lado a otro. Intentaba calmarme y despejar mi mente. Comencé a razonar de la siguiente manera. Aquí, bajo el cedro, esta joven se sienta de manera tranquila y relajada. A veces acaricia la hierba con la mano, a veces sigue con atención a los insectos que se mueven por su brazo, y a veces se pierde brevemente en sus pensamientos. Vive aquí, en la taiga, lejos del ajetreo cotidiano de las ciudades y los países, lejos de la violencia y las guerras, lejos de los problemas del mundo civilizado. Pero, ¿y si en realidad posee el conocimiento de las imágenes elementales? ¿Y si puede influir en la sociedad con dicho conocimiento? ¿Y si su influencia fuera más poderosa que la de gobiernos, parlamentos y religiones? Eso sería increíble, una fantasía. Sin embargo, hay hechos concretos que lo confirman, hechos que hablan por sí solos. En tan solo 3 días, me inspiró a escribir libros, a mí, que nunca antes había escrito algo. Pero en realidad, son sus libros, porque es ella quien proporciona el enorme caudal de información vertido en ellos. Cuesta creerlo, pero sus libros se venden sin publicidad, e incluso se han publicado en otros idiomas. Su imagen está en esos libros. Por algún motivo desconocido, esa imagen influye en las personas y despierta en ellas impulsos creativos. Miles de versos y cientos de canciones de bardos están dedicados a su imagen. Y ella sabía todo eso de antemano. Publiqué sus profecías al respecto en el primer libro. En aquel momento, no había sustento alguno para sus palabras, por el contrario, todo parecía una fantasía. Pero luego, todo sucedió exactamente como ella lo había predicho. E incluso ahora, mientras escribo estas líneas, continúan sucediendo cosas increíbles. En julio de 1999, la editorial Pravkras publicó un volumen de 500 páginas con poemas y cartas de los lectores de Anastasia. El libro lleva por título, El alma de Rusia resuena en el rayo de Anastasia. В луче Анастасии звучит душа России. Julio se considera un mes de poca actividad para las librerías, sin embargo, la tirada completa de 15.000 ejemplares se agotó en tan solo un mes. La segunda tirada, también de 15.000 ejemplares, se agotó rápidamente. En el mundo de los libros más vendidos, esas cifras quizá no sean tan extraordinarias. Sin embargo, trasciende con creces los límites conceptuales del sensacionalismo. Todo ello, en virtud de las inusuales conclusiones que se derivan del libro, conclusiones que desafían toda credibilidad. Cuesta creer que las imágenes que Anastasia está creando, en realidad están cambiando la conciencia de la sociedad. Los lectores sintieron repentinamente la necesidad de actuar por sí mismos. Tanto en Rusia, como en el extranjero, fundaron grupos y centros de lectura que llevan el nombre de Anastasia. Una empresa de productos médicos de la ciudad de Novosibirsk produce el aceite de cedro del que hablaba. Los habitantes de un pequeño pueblo cerca de Novosibirsk fabrican el equipo para extraer el aceite curativo de cedro, según sus instrucciones, y están recibiendo apoyo de la ciudad. Todavía recuerdo cómo una vez profetizó un auge para los pueblos siberianos, mismos donde los hijos regresaban a casa de sus padres. También se aseguró de que muchas personas que antes visitaban lugares de peregrinación en el extranjero, ahora peregrinen a lugares sagrados en nuestro país. Solo en los últimos 2 años, más de 50.000 lectores han acudido en masa a los dolmens sobre los que ella habló, cerca de la ciudad de Helsinki. Alrededor de estos santuarios descuidados, de estos lugares sagrados que habían caído en el olvido, la gente ahora planta flores y jardines. Y en varias ciudades, se están plantando cedros y otros árboles, según los principios que ella misma describió. Por decreto del Consejo Administrativo de la región de Tomsk, se fundó la empresa Plantas Silvestres de Siberia. Сибирские дикоросы. La empresa ya entregó los primeros 4.000 retoños de árboles de cedro a Moscú.
Incluso los científicos hablan de Anastasia. Su espíritu vibrante parece flotar como una entidad independiente sobre toda Rusia, y con seguridad, más allá de sus fronteras también. Mujeres en Kazajistán están recaudando fondos para una película sobre ella. Aunque parezca increíble, las mujeres de Kazajistán quieren una película sobre la ermitaña siberiana. No cabe duda de que sus imágenes están guiando a la gente. ¿Pero a dónde? ¿Con qué poder? ¿Quién la ayuda? Quizás ella misma posee algún tipo de poderes sobrenaturales, hasta ahora desconocidos. Pero, ¿por qué continúa en su claro? ¿Por qué sigue jugando con insectos? Mientras los eternos intelectuales discuten sobre su existencia, ella simplemente actúa. Los resultados de sus acciones se pueden ver, tocar y saborear. ¿Pero de qué se trata esta ciencia de las imágenes elementales? De vuelta en la taiga, encontré tales ideas un poco confusas. Estaba un tanto inquieto, y me habría encantado aclarar las cosas, pero Anastasia era la única que podía hacerlo. Después de todo, mis preguntas giraban precisamente en torno a ella. Finalmente me armé de valor, y procedí a preguntarle. De cualquier manera, estaba convencido de que ella era incapaz de mentir. Dime, Anastasia, ¿también dominas esa ciencia de las imágenes elementales? ¿Dominas el arte de los antiguos sacerdotes egipcios que moldeaban el futuro? Estaba muy emocionado esperando su respuesta, pero una voz tranquila respondió sin el menor asomo de excitación. Conozco y entiendo lo que mi antepasado les enseñó a los sacerdotes. Y también lo que no tenían permitido enseñar. Además de eso, me he esforzado por comprender y percibir aún más. Ahora lo entiendo todo, justo como lo sospechaba. Dominas la ciencia de las imágenes elementales mejor que nadie, y has creado esa imagen de ti misma. Te has convertido en una especie de ídolo. Mucha gente te ve como una diosa, como un hada del bosque, o como un mesías. Así es como te llaman los lectores en sus cartas. Me dijiste que escribiera todo con sinceridad, para superar los grandes pilares del pecado, para que no fuera presa del orgullo y la vanidad. Al final, me he presentado ante el público como un torpe, mientras que tú has sido exaltada sobre todo lo demás. Por supuesto, sabías que todo eso iba a resultar así. Vladimir, todo te lo dije, nada te oculté. Anastasia se levantó, se dirigió hacia donde me encontraba, me miró a los ojos, y continuó. No todos han reconocido todavía mi verdadera naturaleza, mi verdadera imagen. Pero en cuanto esa otra imagen aparezca ante la gente, la reconocerán. Soy como una especie de persona de la limpieza, que limpia el polvo y las telarañas, buscando devolver su antigua gloria a aquello que es lo más importante. ¿A qué te refieres con eso de telarañas? ¿Podrías hablar con mayor claridad? ¿Qué es lo que quieres crear esta vez, Anastasia? Quiero animar, dar vida, reavivar la imagen de Dios en los corazones de las personas. Todos deberían reconocer claramente el sueño de Dios. Todo ser vivo puede sentir su amorosa presencia. Las personas pueden encontrar la felicidad plena en esta vida, aquí y ahora. Y los hijos de la humanidad actual vivirán en el paraíso creado por Dios. No estamos solos, Vladimir, y el paraíso está abierto para todos. El paraíso será lo que surja como creación colectiva de la humanidad. Espera un momento. Con tus palabras, contradices todo tipo de doctrinas establecidas. Sus representantes y seguidores no solo te atacarán a ti, sino también a mí. ¿Y por qué debería involucrarme en este tipo de problemas? Creo que no escribiré todo lo que dice sobre Dios. Vladimir, ¿temes posibles confrontaciones? ¿Te da miedo la idea de luchar contra alguien que no conoces? Lo entiendo perfectamente. Estás atacando a todo tipo de líderes religiosos, y sus fanáticos seguidores descargarán su rabia contra mí. No creo que sean ellos a quienes le temes, Vladimir. Tu miedo es contigo mismo. Te avergüenza presentarte ante Dios tal como eres. No crees en tu nueva forma de vida, no crees que puedes llevar una vida diferente y cambiar. Esto no tiene algo que ver conmigo. Ya te he hablado en varias ocasiones de los clérigos que critican tus declaraciones. Claro que también hay otras opiniones. Por ejemplo,
un sacerdote de un pueblo ucraniano, me visitó una vez con su congregación y se mostró muy favorable hacia ti. Pero él provenía del campo. ¿A qué te refieres cuando mencionas que provenía del campo? Me refiero a que los sacerdotes de alto rango predican en las ciudades. Ellos son influyentes, son a quienes la gente admira. Pero incluso los sacerdotes que ahora sirven en las grandes iglesias de las ciudades, también sirvieron en iglesias más pequeñas. Eso no importa. De todos modos, no pienso escribir sobre religión, hasta que al menos un líder de una iglesia importante, pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si tú lo sabes todo de antemano, seguro podrás decirme quién estará en tu contra y quién te ayudará. ¿Hay alguien en las altas esferas de la iglesia que esté de tu lado? Vladimir, ¿qué cargo clerical debería tener, como mínimo, para infundirte más valor? Bueno, podría ser un padre superior o un obispo. ¿Tienes a alguien en mente? Anastasia hizo una pausa, su mirada parecía viajar a través del tiempo y el espacio. Y entonces, llegó esta increíble respuesta. El Papa Juan Pablo II ya me ha ayudado con sus nuevas palabras sobre Dios. Los principios rectores de Cristo y Mahoma, sus imágenes, fusionarán cada vez más las energías que emanan de ellos, en un todo unificado. Y los principios rectores, las imágenes de otros profetas y mensajeros de Dios, seguirán su ejemplo. Un patriarca ortodoxo también me apoyará, y sus discursos serán venerados durante siglos. Pero lo más importante, la mayor ayuda, provendrá del entusiasmo, de la iniciativa, y de los impulsos de inspiración de la gente común. Puede que para ti sean importantes el rango y la reputación, sin embargo, lo más importante es la verdad. En ese momento, Anastasia bajó la mirada y permaneció en silencio, como si algo la hubiera incomodado. Parecía que un nudo en la garganta se le había formado. Suspiró profundamente y añadió: Perdóname si no logro expresarme con la suficiente claridad para tu alma. Haré todo lo posible para que te quede claro. Pero me gustaría pedirte que le digas algo a la gente. ¿Qué es lo que te gustaría que les diga? Lo que les había sido negado durante milenios, lo que otros han intentado ocultarles con tanto esmero. Es importante que sepan que en un instante, todos podrían entrar al jardín original de nuestro Creador, y junto con él, tener dominio sobre sus hermosas creaciones. Sentí lo mucho que todo esto la afectaba. Yo también me sentí un poco inquieto, así que le dije: No te preocupes, Anastasia. Intentaré comprender tus palabras y escribirlas. Todo lo que Anastasia me dijo después fue de una claridad y sencillez extraordinarias. Fue solo más tarde, tras analizar y reflexionar sobre sus palabras, que comencé a comprender y a percibir el profundo sentido de su frase: recuperen su patria. En aquel entonces, en el bosque, le comenté a Anastasia: sé que puedes ver imágenes del pasado, con miles de años de antigüedad. ¿No podrías, por el bien de la humanidad, redescubrir las enseñanzas y escritos antiguos que se han perdido a lo largo de la historia? Conozco las enseñanzas que inspiraban reverencia entre la gente. ¿Las conoces todas? Sí, todas. ¿Podrías, por ejemplo, proporcionarme una traducción completa de los Vedas, los textos sagrados del hinduismo? Sí, podría hacerlo, pero, ¿para qué perder el tiempo en eso? ¿No te gustaría que la humanidad conociera esas antiguas enseñanzas? Podrías hablarme de ellas, y las escribiré en mi próximo libro. Y entonces, ¿cuál crees que será el beneficio neto para la humanidad? ¿Qué quieres decir? Con seguridad se volverán más sabios. Vladimir, el engaño de las fuerzas oscuras, consiste en elaborar una multitud de enseñanzas, de tal manera que ocultan los puntos más importantes. Administran la parte de la verdad que solo atrae al intelecto. En sus tratados y escritos religiosos, desvían de manera deliberada a los seguidores de estas enseñanzas. Los desvían de lo esencial, de lo más importante. ¿Y por qué son considerados sabios los fundadores de esas enseñanzas? Vladimir, si me lo permites, me gustaría contarte una parábola. Hace 1000 años, esa parábola se transmitía oralmente. Sin embargo, hace muchos siglos que nadie ha vuelto a escucharla. Adelante, cuéntamela si consideras que puede ser de utilidad para entender lo que me estás explicando.
Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 25, La parábola de los dos hermanos. En una época que es irrelevante, había una pareja que no tuvo hijos durante mucho tiempo. Siendo ya mayores, la mujer quedó embarazada y dio a luz a dos hermanos gemelos. Murió poco después del difícil parto. El padre contrató nodrizas e hizo todo lo posible por cuidar a los niños. Pero cuando sus hijos cumplieron 14 años, él también falleció. Tras el funeral, los hermanos gemelos guardaron luto en la sala de su casa. Uno de ellos era considerado el mayor, ya que había nacido 3 minutos antes que el otro. Tras un largo silencio, el hermano mayor dijo: En su lecho de muerte, nuestro padre lamentó no haber podido enseñarnos la sabiduría de nuestros antepasados. Querido hermano, ¿cómo vamos a vivir ahora sin esa sabiduría? Nuestro desafortunado linaje será objeto de burlas y estará sumido en la miseria. La sabiduría acompañará a otras familias, a aquellas cuyas tradiciones ancestrales aún se conservan, a aquellas cuyos padres transmitieron ese conocimiento. Hermano, no te preocupes tanto, no estés triste. Dijo el menor. A menudo te veo absorto en tus pensamientos. Quizás con el tiempo descubras la sabiduría de nuestros antepasados. En cualquier caso, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, para que así tengas el tiempo necesario y puedas reflexionar. Yo mismo puedo vivir sin preocuparme demasiado, veo la vida como una experiencia placentera y agradezco cada día vivido. Soy feliz cuando amanece y cuando el día llega a su fin. Me dedicaré a vivir y me ocuparé de las tareas de la casa, mientras te enfoques en aprender la sabiduría. De acuerdo. Respondió el hermano mayor. Pero no creo que pueda encontrar sabiduría en esta casa. Nadie nos la dejó aquí, y nadie la traerá. Como el mayor de nosotros, he decidido partir en busca de toda la sabiduría del mundo. Lo haré por nuestro bien, y por el bien de nuestra descendencia, que crecerá con el paso de los años. Cuando la encuentre, todos nos veremos favorecidos, regresaré, y regalaré la sabiduría adquirida a los integrantes de nuestra familia. En mi viaje, llevaré conmigo todo lo valioso que nos legó nuestro padre. Viajaré y conoceré a los hombres más sabios del mundo, aprenderé todas las ciencias, y regresaré a casa. Tienes un largo viaje por delante. Dijo el hermano menor con compasión. Toma nuestro caballo, nuestra carreta, y todo lo necesario para el viaje. Yo me quedaré en casa, y esperaré tu regreso como el más sabio de los hombres. Los hermanos se separaron, y los años pasaron. El hermano mayor viajó de un sabio a otro, y de un templo a otro. Aprendió las enseñanzas de Oriente y Occidente, recorriendo el norte y el sur. Poseía una mente aguda, y una memoria excelente, por lo que podía captar y retener rápidamente todo lo que escuchaba y observaba. Habían pasado 60 años desde que el hermano mayor se fue de su casa, para recorrer los caminos y senderos del mundo. Sus cabellos y barba se habían vuelto canosos. Tras todas sus andanzas y exploraciones, su mente inquisitiva había alcanzado conocimientos que le habían valido la reputación de gran sabio, el más sabio de los hombres. Sus discípulos lo seguían en masa, y compartía generosamente sus conocimientos con todos los que lo escuchaban. Jóvenes y mayores estaban pendientes de cada una de sus palabras, y su fama siempre lo precedía a donde quiera que llegaba. En la cima de su fama, rodeado de estudiantes y seguidores, el sabio canoso por fin decidió regresar a la aldea que había abandonado 60 años atrás, siendo un adolescente. Los aldeanos corrieron a recibirlo, aplaudiendo con entusiasmo. Su hermano menor, también canoso, encabezaba la bienvenida. Al encontrarse, el hermano menor le hizo una reverencia, y le susurró con alegría al oído: Mi sabio hermano, por favor, bendíceme. Entra en nuestra casa, y descansa. Yo te lavaré los pies después de tu largo viaje. El sabio instruyó a sus discípulos a descansar en una colina a las afueras del pueblo, a aceptar todos los regalos que se les ofrecían, y a entablar debates filosóficos. Luego siguió a su hermano al interior de su casa. El noble sabio canoso, notablemente cansado, se sentó a la mesa en la espaciosa sala de estar. Mientras el hermano menor comenzaba a lavarle los pies con agua tibia, escuchó con atención lo que su erudito hermano le decía.
He cumplido con mi deber. He comprendido las enseñanzas de los grandes sabios, y he creado las mías propias. No me quedaré mucho tiempo aquí en casa. Mi tarea es ahora enseñar a otros, y compartir lo aprendido con los demás. Pero una vez te di mi palabra de traer sabiduría a esta casa, y ahora he venido a cumplir mi promesa, y ser tu huésped por un día. Hoy te enseñaré lo más importante, hermano mío. Expondré ante ti las perlas de verdad más sabias del mundo. Aquí está la primera. Ante todo, las personas deben vivir en un jardín floreciente. Secando los pies de su hermano mayor con una toalla bellamente bordada, el menor hizo un esfuerzo genuino por complacerlo. Le dijo: Ven, hermano mío. En la mesa que tienes delante, están los frutos de nuestro jardín. He recogido lo mejor para ti. El sabio probó con detenimiento la variedad de exquisitas frutas delante suyo, y continuó: Toda persona en la tierra debería plantar un árbol ancestral durante su vida. Tras su muerte, el árbol le permitirá a sus descendientes recordar positivamente a sus antepasados. Además, el árbol proporcionará aire fresco a sus hijos y nietos. Todos deberíamos tener aire limpio para respirar. El hermano menor corrió hacia la ventana, y dijo: Perdóname, sabio hermano, olvidé por completo abrir la ventana, para que pudieras tomar un poco de aire fresco. Movió las cortinas, abrió la ventana, y continuó: Por favor, respira la fragancia de estos 2 cedros. Los planté el año que te fuiste. Cavé un hoyo con mi pala para uno de los cedros, y para el otro, usé la pala con la que jugabas cuando éramos jóvenes. El sabio contempló serenamente los árboles, y luego dijo: El amor es el sentimiento más sublime del que somos capaces. No todos tienen el don de vivir enamorados. Y la sabiduría de la vida es la siguiente. Todos debemos esforzarnos por amar a diario. ¡Qué sabio eres, hermano mío! Exclamó el hermano menor. Tu sabiduría es tan grande, que estoy desconcertado. Perdóname, olvidé por completo presentarte a mi esposa. Dicho esto, se dirigió a la puerta, y preguntó: Mi querida hada de la cocina, ¿dónde estás? Ya estoy aquí. Exclamó una voz. Y una alegre anciana apareció en la puerta, con una bandeja de pasteles recién horneados. Lo siento, estaba algo ocupada haciendo pasteles. Dejando los pasteles sobre la mesa, hizo una coqueta reverencia a los hermanos. Luego, al pasar cerca de su esposo, le susurró al oído lo suficientemente fuerte, como para que su invitado la escuchara. Perdóname, querido, pero debo ir a recostarme. ¿Pero qué crees que haces, mi querida holgazana? Respondió su esposo. ¿Has decidido tomar una siesta cuando tenemos un invitado de honor? Se trata de mi propio hermano. No es eso, es que me siento un poco mareada, y empiezo a sentir náuseas. ¿Y cómo es que algo así le puede pasar a una persona con tanta energía como tú? Creo que tienes parte de la culpa, ya que vamos a tener un bebé. Dijo la risueña esposa mientras salía de la habitación. Mis disculpas, hermano. Dijo visiblemente avergonzado el hermano menor. Ella no aprecia el valor de la sabiduría. Siempre ha sido alegre, e incluso ahora, en su vejez, continúa con sus bromas. Los momentos de reflexión del sabio se hicieron cada vez más largos. Entonces, unas voces infantiles interrumpieron sus pensamientos. Después de escucharlas, dijo lo siguiente: Todos deberían esforzarse por aprender el gran arte de criar hijos, para que sean personas rectas y felices. Sabio hermano, me gustaría saber la manera en la que puedo hacer felices a mis hijos y nietos. Como te pudiste dar cuenta, mis ruidosos nietos acaban de entrar. 2 niños, de no más de 6 años, y una niña, de unos 4 años, entraron por la puerta discutiendo entre ellos. Para intentar calmar la discusión, el hermano menor se apresuró a decirles: Díganme rápidamente a qué viene tanto alboroto, mis pequeños ruidosos. ¿Acaso no se han percatado que están interfiriendo en nuestra conversación? Miren, exclamó el niño más pequeño. parece que nuestro abuelo se ha convertido en 2. Ahora, ¿cómo sabremos cuál es el verdadero y cuál es el falso?
Él es nuestro verdadero abuelo, ¿acaso no lo ven? Dijo la niña corriendo hacia su abuelo. Pegó la mejilla a su pierna, le dio unas palmaditas a su barba, y exclamó: Abuelo, abuelo, venía corriendo sola para mostrarte que ya he aprendido a bailar, y mis hermanos corrieron detrás de mí. Uno quiere dibujar contigo, trajo hojas y colores, ¿ves? El otro ha traído un silbato y una flauta, quiere que le toques algo. Pero abuelo, fui yo quien decidió venir primero a verte. Por favor, querido abuelo, diles que se vayan a casa. ¿Eso no es cierto? Interrumpió el niño con las hojas y colores. Yo quería venir primero a verte, y luego mi hermano me siguió con la flauta. Ahora que tenemos dos abuelos, decidan quién llegó primero. Intervino la nieta. Pero será mejor que decidan que yo fui la primera, de lo contrario, me voy a sentir terriblemente herida, y lloraré muchísimo. Sonriendo y conmovido hasta las lágrimas, el sabio miró a los pequeños traviesos. Buscó con ahínco una sabia respuesta, pero guardó silencio. El hermano menor interrumpió la incómoda pausa, tomó la flauta de su nieto, y les dijo: Niños, no hay motivo para pelear. Baila, mi pequeña y encantadora duendecilla. Yo tocaré la flauta, mientras que tú, mi pequeño músico, me acompañarás con el silbato. ¿Y a quién más tenemos aquí? A nuestro pequeño gran pintor. Tú dibujarás el sonido de la música, y la danza de nuestra bailarina. Y ahora, todos a sus tareas. Manos a la obra. El hermano menor tocó una alegre y maravillosa melodía con la flauta, y sus nietos lo acompañaron, cada uno con su propio estilo artístico. El que más tarde se convertiría en un gran músico, se esforzó al máximo por mantener el ritmo. La niña, de mejillas sonrosadas, saltaba y brincaba alegremente como una encantadora bailarina, mientras que el futuro pintor dibujaba la alegre escena que sus ojos presenciaban. El sabio guardó silencio. Una revelación lo había asaltado. Cuando la alegre melodía concluyó, se levantó y dijo de manera solemne: ¿Recuerdas, mi querido hermano, el viejo martillo y el cincel de nuestro padre? Por favor, dámelos. Quiero grabar en piedra una importante lección, la más importante de todas. Luego me iré, y es probable que no regrese. Por favor, no me detengas, y tampoco me esperes. El hermano mayor se fue. Junto con sus discípulos, el sabio de blanca cabellera llegó a una gran piedra que estaba rodeada por un sendero. Era la misma piedra, desde la que una vez emprendió su extraordinario viaje, siguiendo el llamado de la gran sabiduría hacia tierras lejanas. El sabio se detuvo, y se puso a tallar una inscripción en la piedra. Pasó un día entero, y cayó la noche, pero continuaba martillando y cincelando la inscripción en la roca. Cuando logró terminar su trabajo, totalmente agotado, sus alumnos leyeron el siguiente texto: Todo lo que buscas, oh peregrino, ya lo llevas dentro, contigo. No encontrarás nada nuevo en tu camino. Antes bien, lo pierdes con cada paso que das. Anastasia terminó su relato con esas palabras. Guardó silencio, y me miró con expresión interrogativa. ¿Acaso había entendido su parábola? Entendí la historia, Anastasia. Deduje de la parábola que todas las perlas de sabiduría de la que hablaba el hermano mayor, ya las había puesto en práctica el hermano menor en su vida diaria. Sin embargo, no me queda muy clara la manera en la que el hermano menor había adquirido toda su sabiduría. ¿Quién se la enseñó? Nadie. Desde el inicio de la creación, toda la sabiduría cósmica ha estado contenida en cada alma humana. Así ha sido desde siempre, y así será por toda la eternidad. Es solo que los supuestos sabios, con sus vanos juegos de palabras, astutamente desvían a las almas de lo que en realidad importa, y lo hacen para su propio beneficio. ¿De lo que en realidad importa? ¿Qué es lo más importante? Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 26. Todos pueden construir su propia casa, incluso ahora. Lo más importante, Vladimir, respondió Anastasia.
es sobre todo, construir tu propia casa, sentir a Dios en tu interior, y vivir en el paraíso. Hoy en día, solo un paso separa a las personas del paraíso, y ese paso es la realización interior. Debe darse en la propia conciencia, y todos pueden lograrlo. Cuando los dogmas dejen de interferir con la conciencia, mira, Vladimir, todo lo que puede suceder. Inesperadamente, Anastasia se iluminó, se puso eufórica. Me tomó de la mano y me llevó a un pequeño banco de arena a la orilla del lago. Luego me dijo: Ahora lo entenderás todo, solo tomará un momento, y tus lectores también lo entenderán. Ellos mismos podrán comprender la esencia de la Tierra, sus límites, y podrán tomar conciencia de su propósito y de su destino. En este mismo momento, Vladimir, observa la manera en la que construiremos nuestro hogar, con nuestros propios pensamientos. Ahora lo haremos nosotros, en este lugar, y más adelante, lo harán tus lectores. Y te aseguro que el espíritu de cada uno de nosotros, incluyendo a tus futuros lectores, entrará en contacto con el Espíritu de Dios. Puedes creerme, las puertas del paraíso se abrirán. Vamos, aceleremos el paso, voy a hacer un dibujo aquí en la arena con un palo. De esta manera, construiremos un hogar juntos, en compañía de todos aquellos que entren en contacto con tus libros en el futuro. Así es como el espíritu humano se fundirá en uno. La capacidad de Dios para convertir los pensamientos en realidad, también reside en la humanidad, todos la llevamos en nuestro interior. Y no solo se construirá una casa así sobre la tierra, habrá muchas. Y cada uno, en su propio hogar, podrá comprenderlo todo de primera mano. El sueño de Dios será tangible para la humanidad, podrán sentir y comprender las aspiraciones del sueño divino. Todos construiremos esa casa juntos. Tú, yo, y también tus lectores. Espera, Anastasia. Ya hay muchísimas casas donde vive la gente e innumerables proyectos más por construir. ¿Qué sentido tiene crear un diseño adicional? Vladimir, no es suficiente solo con escuchar. Debes sentir cada trazo, sentir el bosquejo completo. Debes sumergirte en mi dibujo y completar mentalmente el diseño. Y todos los demás deberían dibujar conmigo. Vamos, por favor, intentémoslo todos, se los ruego. Anastasia prácticamente temblaba de alegría y emoción. Estaba tratando de conectar con la gente. Al principio, no encontré algo particularmente especial en su proyecto, pero poco a poco, mi interés estaba creciendo, porque me parecía que esta ermitaña de la taiga nos estaba revelando un secreto extraordinario, un secreto cuya profundidad residía precisamente en su absoluta simplicidad. Y si recuerdo los eventos en orden, así es como sucedieron. Anastasia continuó. En primer lugar, de todos los lugares hermosos de la tierra, elige un lugar que te parezca adecuado en muchos sentidos, un lugar donde quieras vivir, y donde imagines que a tus hijos también les gustaría vivir. Con ello, les dejarás a tus bisnietos un recuerdo hermoso, y te lo agradecerán. El clima de ese lugar debería ser agradable. Toma 1 hectárea de terreno para ti. Elige el terreno con cuidado, porque esta decisión está destinada a perdurar por siglos. Pero Anastasia, eso no aplica a nuestra sociedad, nadie puede simplemente llegar y apropiarse del terreno que desee. Hoy en día los terrenos solo se pueden comprar si su propietario está dispuesto a venderlo. Sí, desafortunadamente, en la actualidad todo sucede así. Nuestra patria es enorme, pero no hay siquiera una sola hectárea de su tierra, donde puedas crear un pequeño paraíso para ti y para tus hijos. Sin embargo, ha llegado el momento de empezar a actuar a favor de esta causa. Tienes que aprovechar al máximo las leyes existentes. Claro que no conozco todas las leyes, pero estoy bastante seguro de que ninguna permite que alguien tome posesión de un terreno durante siglos. Como agricultor puedes arrendar tierras del Estado, incluso muchas hectáreas, pero solo por un máximo de 99 años. Entonces, si no se pueden adquirir tierras por siglos, podemos empezar a solicitar que se adquieran por un periodo más corto. Pero es necesario elaborar de inmediato una ley, para que cada uno tenga su propia parcela de tierra, su propia patria. De esto dependerá la prosperidad del Estado como nación, y la medida en la que progresará. Y si no hay una ley adecuada en este momento, si las leyes son en realidad tan absurdas, deberán ser cambiadas cuanto antes. Es más fácil decirlo que hacerlo. Las nuevas leyes se debaten en el Parlamento,
y solo ahí se pueden hacer enmiendas o introducir nuevos artículos en la Constitución. Pero los partidos viven continuamente en pugnas, llevan mucho tiempo discutiendo sobre la reforma agraria y no llegan a un acuerdo. Si no hay un partido dispuesto a encargarse de la implementación de una ley que le permita a todos el derecho a tener su propia patria, entonces, habrá que fundarlo. ¿Y quién fundará ese partido? Aquellos que lean sobre el hogar que estamos creando, y se den cuenta del profundo significado de la patria para todos, para cada ser humano que vive hoy, y para el futuro de la Tierra en su conjunto. En el año 2005, en Rusia, se fundó el Partido de la Patria. Родная партия. Fue creado con el propósito específico de promulgar leyes, para asignar partes de la patria a las personas. Todo ello en forma de parcelas familiares, tal como Anastasia lo ha propuesto. De hecho, el nombre del partido se sugirió en el segundo libro del volumen 8 de la presente serie, publicado poco antes del anuncio del nuevo partido. Bueno, basta ya de partidos políticos, le comenté a Anastasia. Háblame de tu peculiar proyecto de vivienda, me interesa mucho lo que imaginas, quiero conocer tu nuevo diseño. Supongamos que alguien está en la hectárea de tierra que tanto le costó adquirir. No es exactamente un paraíso, sino un campo cubierto de maleza, una tierra invadida por hierbas silvestres. Ahí está la persona, de pie en su hectárea de tierra. ¿Qué hace entonces? ¿Qué sigue? Vladimir, piensa un poco por ti mismo, por favor. Y sueña un poco también. ¿Qué harías primero si estuvieras en tu propio terreno?